a iniciar nuestra clase revisando este tema. ¿Alguien le queda alguna duda, alguna pregunta sobre García Moreno y Eloy Alfaro? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Estaba claro? Entonces, por favor, suban lo que les estoy pidiendo, revísenlo en Educay, nuevamente les digo, para que puedan tener esa parte. Vamos con la Revolución Mexicana, que es nuestro tema. ¿De qué vamos a hablar directamente de estas revoluciones que han ido presentándose en América Latina? Principalmente desde el cambio de perspectiva que se da el momento que va iniciando toda esta visión y esta idea de la revolución desde la independencia. Entonces, varios elementos se van a venir consolidando en América Latina para poder tener este cambio. La Revolución Mexicana fue un conflicto de carácter principalmente sociopolítico. ¿A qué me refiero con este tema? Principalmente al problema que se vino evidenciando en América Latina a partir de varios inconvenientes de carácter social por la pobreza que existía en general en América Latina. Si nosotros recordamos, después de la independencia, en los gobiernos conservadores en el Ecuador, existía una gran pobreza y grupos desprivilegiados, y existe una consideración alrededor de América Latina. Surgió como expresión del descontento de diversos sectores. Entonces nace con esta relación de este problema sociopolítico, y este problema sociopolítico se enfrentaba a la dictadura de Porfirio Díaz. Vamos a evidenciar un video que les permita a ustedes mirar de forma rápida una biografía de Porfirio Díaz y de los elementos relacionados con esta consideración. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, también conocido como Porfiriato, se consolidó un Estado que representaba los intereses de la oligarquía. Nuevamente vamos viendo una tendencia en toda América Latina donde solo un grupo privilegiado va a tener la posibilidad de adquirir bienes, de adquirir consideraciones, sobre todo en sentidos políticos, va a tener privilegios. Entonces el gobierno de Porfirio Díaz se va a centrar principalmente en la oligarquía. ¿Qué es oligarquía? Principalmente los grupos de poder, si nos preguntamos en este sentido propiamente de lo que sería la oligarquía. Y principalmente, ¿qué tipo de oligarquía? Terrateniente. Parecido a lo que sucede en el Ecuador con los gobiernos conservadores, donde aquellos que poseen la tierra son los que tienen la posibilidad de acceder a los criterios políticos, y hay una gran división entre las personas que poseen y el pueblo en general. Pequeños grupos de familias se enriquecen a costa de la explotación de los obreros y los campesinos. Una élite de terratenientes se consolida. Sigue siendo el mismo modelo que se ha venido dando en América Latina posterior a la independencia. Entonces, esta élite va generalizándose como perspectiva económica y política en el sentido propio de ir puntualizando los elementos que a un grupo le favorecen. Vamos entonces a mirar el video. Por favor, vayan sacando apuntes para poder tener en cuenta esta perspectiva de Porfirio Díaz. Continuando con este tema.
Elementos relevantes de la época del Porfiriato. ¿Qué podemos nosotros extraer así rápidamente? Que ustedes puedan observar. ¿Cuáles son los elementos importantes de esta dictadura de Porfirio Díaz? ¿Cuáles son esos elementos importantes? A ver, Saraí Mejía, ¿qué pudo observar? Que usted considere importante de la dictadura de Porfirio Díaz. Vayan, por favor, como les digo, tomando apuntes de lo que estamos observando, que es un resumen rápido. Si ustedes ven ese resumen de la vida de Porfirio Díaz, no solo es el resumen de su vida, está detrás toda la consideración del proceso histórico de la independencia y de la revolución, mejor dicho, de la Revolución Mexicana, en ese corto video. Así que, ¿qué vamos nosotros a puntualizar? Primero vamos a puntualizar que Porfirio Díaz, en una primera instancia, se impulsa como aquel que iba a romper la perspectiva adulta de la reelección indefinida que existía en su época. Cuando Porfirio Díaz entra al poder por medio de la fuerza y se nombra presidente y luego gana las elecciones, el contexto en el cual estaba, México tenía una visión parecida a lo que hemos venido estudiando en el Ecuador. Se instaura un conservador con la perspectiva de que mantenga la tranquilidad en el Estado mexicano, así como sucede en la mayoría de los países. ¿Qué pasa en ese contexto? Comienza a darse una inversión importante, pero hay un problema de carácter social y de un carácter político, pero sobre todo en el problema social podemos nosotros evidenciar que hay una diferencia grande entre las personas que tienen y las personas que no, así hasta el punto en el que los niños tienen problemas graves porque hay una carencia en cuanto a las necesidades básicas. En cuanto a lo político, Porfirio Díaz se decreta dictador y se mantiene en el poder hasta una avanzada edad, hasta el año de 1910, donde nuevos partidos políticos en finales de la década del siglo XX se van conformando para impedir la reelección de Porfirio Díaz. Uno de ellos, el Partido Nacional Antirreeleccionista, que fue fundado por Francisco Madero, quien anunció su candidatura a la presidencia. No obstante, Madero fue encarcelado y fue proclamado posteriormente como vencedor en 1910. ¿Quién va cambiando la perspectiva? Es desde la conformación política de Francisco Madero. Aún así, Porfirio Díaz sale del poder, el mismo renunciando en 1911. Entonces, parte desde esta consideración de mucho tiempo estar en el poder, donde México cae en una perspectiva complicada. Madero desconoció las elecciones y se llamó a la rebelión. Su proclama no poseía un pensamiento político ni programas de carácter social. Apenas apuntaba a objetivos inmediatos. No obstante, bastó para que se originaran varios levantamientos en México. Entonces, a partir de 1910, comienza la revuelta y la revolución de México propiamente dicha. Comienza a darse todo este problema, el momento en el que cae la dictadura de Porfirio Díaz. Los elementos que entonces vamos a tomar en consideración de lo que hemos observado en el video. Primeramente, la perspectiva de Porfirio Díaz, un gobierno netamente conservador, la visión de la oligarquía terrateniente, una dictadura que se basó solo en un grupo social que intentó sostener el poder con la visión principal de mantener a un grupo privilegiado
tratando de mantener la fuerza para que no se salga de control la situación. Otro elemento que debemos nosotros puntualizar, había una inserción de capital, algo que no directamente se mostró, tal vez en el video, de capital extranjero. ¿Qué país creen que principalmente estaba impulsando este capital en México? ¿Alguien, alguna idea de este capital extranjero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué país le dio impulso? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué grupo? Francia. Francia, ¿ya? Y principalmente, además, ¿quién será uno de los países fundamentales siempre en las consideraciones de lo que es México? Algo que nosotros debemos considerar y que se irá palpando dentro de las revoluciones en América Latina después de los países europeos que han sido muy importantes en la inserción de la perspectiva, siempre será los Estados Unidos. Desde estas visiones, en América Latina, la mayoría de las revoluciones que nosotros estaremos observando, ya no como independencia, porque miren el carácter. La revolución, si nosotros vemos y comprendemos, por ejemplo, las revoluciones son por problemas internos al principio, es decir, un gobierno que está encaminado desde una perspectiva conservadora y el pueblo se va rebelando, por ejemplo, la Revolución Cubana, pero ¿quién va impulsando este capital? Principalmente va a ser los Estados Unidos. Así que las revoluciones que se den en América Latina en el siglo XX serán consideraciones principalmente de lucha contra la oligarquía presentada desde las visiones de capitales externos que influyen a que un grupo siga teniendo el poder. Si nosotros vemos estos países que tienen una incidencia directamente de países como los Estados Unidos, tratan de obtener beneficios por la consideración principal de obtener alimentos, de obtener réditos. Si vemos Cuba, productor de caña, productor de tabaco, si vemos México, productor de varias materia prima y sobre todo de varios elementos como son la alimentación. Entonces era importante mantener esos países dentro de esta perspectiva. No olvidarse entonces también este elemento del capital externo, que ese capital externo fue sacado hacia el exterior y quienes ganaron los beneficios no fue el pueblo mexicano en este caso. Dentro de esta consideración, entonces, primeramente, puntualizar esta perspectiva, que el porfiriato es el comienzo que se va a dar para la revolución. ¿Y quién comienza con la perspectiva propiamente de la revolución? Los partidos políticos que se van presentando para contraponer la visión de Porfirio Díaz, donde Francisco Madero será uno de los representantes más importantes, quien realmente no tenía un proyecto político directamente, pero que movilizó y apuntó a la movilización de varios grupos sociales, a la rebelión, que es otro punto importante y relevante a tomar en cuenta. Entonces, aquí su proclama, como no poseía un carácter netamente político, bastó para originar levantamientos en México. Entonces se fue generando una rebelión, donde surgen figuras y dos figuras muy importantes, dos personajes principales, Pancho Villa. De esta rebelión presentada desde Francisco Madero van a generarse dos puntualmente principales
gestores de la Revolución Mexicana, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Estaremos puntualizando la biografía y los elementos más importantes de estos revolucionarios en la siguiente clase, pero ¿con qué nos vamos a quedar? Principalmente con la visión de que Pancho Villa y a la par Pascual Orozco son los principales revolucionarios, divididos por una situación geográfica. Al norte estaban Pancho Villa y Pascual Orozco, y al sur Emiliano Zapata. Son dos representantes principales que se van encaminando hacia una lucha contra los capataces de las haciendas. Sigue siendo la misma perspectiva como la que se viene presentando en América del Sur. Si nosotros relacionamos la visión que tiene el Ecuador con la Revolución Mexicana, después de lo que se da la independencia en nuestros países, llega una serie de gobiernos conservadores. En el caso de México, una serie de gobiernos conservadores hasta un supuesto levantamiento con Porfirio Díaz, donde en realidad se va a acentuar cada vez más el problema, lo que pasa en el Ecuador con García Moreno. Después se da esta revolución, esta rebelión que parte desde 1910 con Francisco Madero, pero los principales visiones, pero son visiones revolucionarias y hay ataques directos. Y en el Ecuador, ¿qué pasa en los años parecidos? Tal vez finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se da la revolución liberal. Entonces los procesos son parecidos en nuestros países. Por favor, revisen principalmente los elementos que nosotros hemos estado revisando para poder concluir esta temática. Con eso vamos a cerrar la clase.